Hasta acá vimos lo que era la composición del átomo, cómo digamos, los átomos y las moléculas se forman, cómo se clasifican, cómo son parte de la materia, cómo estas moléculas van a definir los estados de la materia. Más adelante vamos a ver cómo definen las propiedades también de la materia. Entonces, todos los átomos, ¿sí? En este caso en su estado fundamental que existen en la naturaleza, ya sean naturales o creados en el laboratorio, van a estar, digamos, listados, ordenados en lo que se conoce como la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Porque son los átomos en su estado elemental. La tabla periódica de los elementos, la primera y más conocida es la de Mendeleev, que después, bueno, sufrió modificaciones y también, como todo en ciencia, a veces aparece en un momento lo que se cree que es lo verdadero, lo que funciona, lo que se sabe hasta el momento, o muchas veces debido a que no hay el instrumental necesario para investigar ciertas cosas, no se puede ver, y más adelante ese conocimiento se va construyendo y va cambiando la forma en que se ve y que se presenta. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener a la tabla periódica de los elementos, están ordenados los elementos por la cantidad de protones que tiene. ¿Sí? La cantidad de protones es criterio de identidad, es decir, que algo que tiene una cantidad X de protones, ¿sí? Es un determinado elemento. Si otro átomo no tiene la misma cantidad de protones, quiere decir que es otra cosa. Nosotros vamos a tener el hidrógeno con un protón, el helio con dos protones, el litio con tres, y así van en orden creciente acomodándose en la tabla. Vamos a tener acá lo que se conoce de este costado como períodos o filas, van del 1 al 7, y por acá arriba lo que vamos a tener es lo que se conoce como grupos, ¿sí? Los grupos van del 1 al 18, en algunas tablas más viejas van a tener el 1A, 2A, y el 13 puede ser que les aparezca como 3A, 4A, 5A hasta el 8A. Después eso se verá, no hay problema. Entonces van a tener los que ustedes ven acá marcados en rosa, es lo que se conocen como no metales. No se olviden acá que está el hidrógeno, que queda ahí descolgado por las propiedades que tiene. Esta escalerita que ven ustedes que se forma acá son los que se conocen como metaloides, justamente porque están haciendo una especie de frontera o de transición entre los no metales que marcamos acá y todo el resto de la tabla, que van a ser metales. Si acá tenemos los metales y acá tenemos los no metales, la transición que hay entre metales y no metales son los metaloides. Y por último tenemos lo que se conoce como gases nobles o gases inertes o gases raros, que van a pertenecer al grupo 18 de la tabla periódica. Acá abajo nosotros no le vamos a dar mucha importancia, se los nombro para que sepan, están los lantánidos y los actínidos. Fíjense que vienen del grupo 6 y 7, van a estar, esta tabla se parte en una zona acá, ¿sí? En estos lantánidos y actínidos, y va esto acá. Se ponen aparte para no ser muy extensa la tabla. Pero bueno, nosotros con esta parte de la tabla no vamos a trabajar, y tampoco vamos a trabajar con esta otra, ¿sí? Que son los metales de transición interna, están por acá. Esta parte nosotros no vamos a, o sea, no es que no vamos a trabajar, pero no vamos a entrar en mucho detalle de esa zona. Vamos a trabajar con el grupo 1 y 2, que el grupo 1 son los metales alcalinos y el grupo 2 son los metales alcalino-térreos. Y después vamos a trabajar con los grupos del 3 al 17, ¿sí? Y por último, con lo que sería el grupo 18 de los gases nobles. Esto como para que tengan una idea de qué compone la tabla como grandes grupos y características. En la tabla periódica vamos
a tener dos valores que son de importancia para la clasificación y para saber y poder identificar y ubicar los elementos que nosotros queremos ver o buscar en la tabla periódica. Uno va a ser el número atómico y el otro va a ser el número másico. El número atómico, como les dice acá, es la cantidad de protones que tiene un determinado elemento. Acá les dice que lo define. La cantidad de protones vendría a ser como el DNI, ¿sí? O sea, el número de DNI identifica una sola persona. Bueno, en este caso lo mismo pasa con el número de protones. El número de protones es un criterio de identidad. Nos va a decir qué tipo de elemento es. O sea, algo que tiene 28 protones es un determinado elemento y no es otro. Y algo que tenga 42 será otra cosa. Después tenemos el número másico, ¿sí? Que el número másico es igual a la suma de protones y neutrones. Esto es igual al número másico, ¿sí? Acuérdense que este se representa con una A y este se representa con una Z. El número másico porque acuérdense que los protones y los neutrones concentran la masa del átomo. Acá lo que van a tener, bueno, es la nomenclatura, digamos, cómo es la forma en que se representan y se escriben. En la tabla periódica van a tener acá abajo el número atómico y acá arriba el número másico. Tienen acá como la fórmula con cómo calcularlo, que es sencilla. Por ejemplo, si ustedes quisieran calcular la cantidad de neutrones o la cantidad de protones, tienen que despejar. La cantidad de protones es igual a Z, entonces estos protones de acá lo pueden reemplazar por Z, entonces les quedaría Z más los Z, que es el número atómico, más los neutrones, igual al número másico, ¿sí? Es esto que tienen representado acá. Les va a servir para la guía para hacer los cálculos. Esto que ven acá es el contorno, una especie de identikit de la tabla periódica. Lo que sirve es para ver cómo se modifican determinadas propiedades de los elementos dentro de la tabla periódica en forma general. Entonces, dentro de la tabla periódica nosotros vamos a tener que el número atómico y el número másico, ¿sí? Si yo tomo una fila, el número atómico y el número másico aumenta hacia este lado. Acuérdense que el número atómico es la cantidad de protones, por lo tanto los protones aumentan para este lado, ¿sí? Y el número másico, que es la suma de protones más neutrones, también aumenta para ese lado. Y si yo tomo un grupo, lo que voy a tener es lo mismo. Estas dos variables van a aumentar desde arriba hacia abajo. Entonces, si yo tengo un determinado elemento de esta zona y uno de esta otra zona, bueno, claramente yo voy a saber o voy a poder intuir por lo menos de que van a aumentar las dos variables, van a aumentar el número atómico y el número másico. Si yo tengo un elemento de esta zona y lo comparo con este de arriba, bueno, yo sé que va a disminuir el número atómico y disminuir el número másico, pues estoy yendo en contra de los lugares hacia los que aumenta. Esto como para tener una idea y ubicación en la tabla periódica de lo que se conoce como propiedades periódicas. ¿Está? En la tabla están acomodados de tal manera que los elementos que comparten ciertos sectores, ciertas filas y ciertos grupos tienen características similares. El radio atómico también es otra propiedad que van a ver. Fíjense que el radio atómico es la distancia media entre los dos núcleos atómicos. Esto va a servir para definir la órbita donde está puesto el último electrón, que nosotros después vamos a ver qué significa y digamos qué es ese último electrón. Fíjense una cosa, ¿no? El radio atómico decrece, o sea, disminuye hacia este lado, ¿sí? O sea, lo que ustedes tienen acá en el radio atómico, acuérdense que acá se están desplazando a través de una fila, ¿sí? Y cuando bajan hacia acá, lo que están desplazándose es a través de un grupo. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando ustedes se desplazan a través de un grupo, lo que les tengo que explicar primero es lo siguiente. Si ustedes tienen, ¿sí?, el núcleo de un átomo, ¿sí?, ustedes van a tener un último nivel, ¿sí? O sea, pueden haber varios niveles. En el último nivel, como ya esto algo lo habíamos visto, en el último nivel van a estar lo que se conocen como los electrones de valencia.
¿sí? Los electrones de valencia son los que están ubicados en el último nivel atómico, o sea, son los electrones más externos. Cuando nosotros nos movemos en un grupo, el grupo lo que nos va a representar es la cantidad de electrones que nosotros tenemos en ese último nivel, ¿sí? O sea, si nosotros estamos en el grupo 1, va a haber un solo electrón de valencia. Si nosotros estamos en el grupo 2, va a haber 2 electrones de valencia. ¿Sí? Vamos a dejar los grupos intermedios y después saltamos directamente al grupo, ¿sí? Al grupo 13 o 3A, donde nosotros vamos a tener no 13, sino 3 electrones de valencia, ¿sí? 1, 2 y 3. Así con todos hasta llegar a lo que sería el grupo 18, donde nosotros vamos a tener 8 electrones de valencia. Cuando nos movemos, eso cuando nos movemos en un grupo, ¿sí? O sea, de arriba hacia abajo en el grupo. Cuando nos movemos a través de una fila, ¿sí? Cuando vamos viendo cada una de las filas, cada una de estas filas lo que hace es al núcleo agregarle un nivel más electrónico. Entonces yo tengo el primer nivel, primer fila. Segundo nivel, segunda fila. Tercer nivel, tercera fila. ¿Sí? Entonces yo voy llenando con electrones estos niveles, ¿sí? O sea, con distinta cantidad. Esto después vamos a ver bien cómo se hace, pero para que les quede claro en la tabla periódica qué representan los grupos y qué representan las filas, ¿sí? Las filas representan la cantidad de niveles que tiene ese átomo, mientras que el grupo lo que va a representar es la cantidad de electrones que tiene ese átomo en su último nivel. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estuviese en acá la fila 2, quiere decir que toda esta fila tiene 2 niveles de energía. Este primero que está acá, como está en el grupo 1, ese último nivel va a tener un electrón. Este que es del grupo 2 va a tener en ese último nivel 2 electrones. Este que es del grupo 13 o 13A va a tener 3 electrones. Este que es del grupo 4 va a tener 4 y así hasta llegar a este último que, como está en la fila 2 y en el grupo 18, va a tener 2 niveles de energía y 8 electrones en el último nivel. Todo esto después lo trabajan en la guía de ejercicios, ¿sí? Otra de las propiedades periódicas que tiene la tabla, que todas están un poco relacionadas entre sí, la que a ustedes más les va a servir y la que tienen que entender de la mejor manera es la electronegatividad. La afinidad electrónica y la energía de ionización están relacionadas, pero la electronegatividad como definición, digamos, la tendencia que tiene de un determinado átomo a atraer hacia sí un par de electrones. De manera un poco más sencilla es, si ustedes tienen un determinado átomo, es la tendencia que tiene, o sea, la fuerza que tiene a atraer hacia sí, ¿sí? A los electrones. Entonces, nosotros vamos a tener que la electronegatividad aumenta hacia este lado, como les indica, hacia la derecha y aumenta de abajo hacia arriba. O sea que en definitiva, si lo quieren ver, aumenta desde esta esquina hacia esta esquina. Los gases nobles que están en esta región de la tabla periódica tienen electronegatividad cero. Como son gases nobles, gases inertes, poco reactivos, no tienen tendencia a ceder ni a ganar electrones. Por lo tanto, no reaccionan, no interaccionan, entonces no hay transferencia de electrones. Toda la electronegatividad tiene que ver con la transferencia de electrones. Estos electrones de valencia que yo les contaba antes, que están en el último nivel, son los electrones que, digamos, se pueden intercambiar. Va a haber elementos que tienen mayor tendencia a ceder electrones, o sea, que tienen, digamos, lo que serían electronegatividades bajas, y después van a tener los elementos que tienen tendencia a captar los electrones, que son los que tienen la electronegatividad alta. Vamos a seguir trabajando con este concepto.
con ejemplos más concretos en la unidad que viene, pero en esta primera instancia lo que tenemos que saber es el concepto de electronegatividad. ¿Sí? O sea, entonces, para dejarlo en claro, es la tendencia que tiene un determinado elemento para atraer hacia sí a los electrones. Los que tienen alta electronegatividad van a tener una fuerte tendencia a quedarse con los electrones estos de valencia, mientras que los que tienen electronegatividades bajas van a tener una fuerte tendencia a cederlo. Después vamos a ver de qué otras cuestiones depende que atraigan o cedan estos electrones, pero todo lo que tiene que ver con la parte de química que vamos a tratar nosotros está relacionado con lo que tiene que ver con la transferencia o el intercambio de electrones de valencia. Un concepto más que tenemos que ver, entre tantos que ya estamos viendo, es un poco extenso y pesado esto, el inicio, es el concepto de isótopos. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que un determinado átomo o elemento está compuesto por protones, neutrones y electrones. La cantidad de protones era lo que me definía al elemento, ¿sí? O sea, es criterio de identidad, como les decía. Si nosotros vamos a este caso, nosotros vamos a tener como definición de isótopo que es un mismo elemento, lo que va a tener es igual número de protones y diferente número de neutrones. Lo que también lo pueden ver como que van a tener igual número atómico, que es igual al número de protones, y distinto número másico, ¿sí? Que como número másico es la suma de protones más neutrones, ¿sí? Y si tienen la misma, si los protones son iguales, la única forma, digamos, lo único que puede variar son los neutrones, que es lo que les dice acá, idéntico número de protones y diferente número de neutrones. O sea que si el hidrógeno tiene un protón, todos los isótopos del hidrógeno van a tener un protón. Ahora, ¿cuál es la diferencia en los isótopos? La cantidad de neutrones que tiene. Fíjense que el hidrógeno, el isótopo conocido como protio, estos isótopos tienen nombre, otros isótopos no tienen nombre, pero estos, bueno, son característicos y se los conoce, tienen nombre propio. El protio, después está el deuterio, que ya va a tener un neutrón, mientras que el tritio, que es un isótopo del hidrógeno, va a tener dos neutrones. Entonces, si ustedes analizan esto, todos van a tener número atómico 1, porque todos tienen un protón, por lo tanto, todos son lo mismo, ¿sí? O sea, es criterio de identidad. Ahora, el tema es que van a ser isótopos porque cada uno tiene distinto número de neutrones. Este primero no tiene, este tiene 1 y este tiene 2. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el A, el número másico del primero, va a ser 1, el número másico del segundo va a ser 2 y el número másico del tercero va a ser 3. ¿Sí? Fíjense que el número másico es protones más neutrones. Bueno, un solo protón, 1. Protón más neutrón, 2. Protón más neutrón, 3. ¿Sí? En este caso no tiene importancia el electrón. ¿Sí? Todos van a tener un solo electrón porque como tiene un solo protón, acuérdense que en el estado fundamental son eléctricamente neutros. Por lo tanto, las cargas positivas van a estar equiparadas con las cargas negativas. Lo mismo les va a pasar acá con el carbono 12, este mismo que habíamos utilizado para definir la UMA. Fíjense que nosotros vamos a tener acá 6 protones, 6 protones y 6 protones. Por lo tanto, alrededor van a tener 6 electrones para mantenerse eléctricamente neutro. Como todos tienen 6 protones, todos son átomos de carbono, porque los protones son criterio de identidad. La única diferencia de estos tres isótopos, el de carbono 12, carbono 13 y carbono 14, es que este tiene 6 neutrones, este tiene 7 neutrones y este va a tener 8 neutrones. Por eso se llaman 12, 13 y 14. Porque si bien todos tienen el mismo Z, que es igual a 6, ¿sí? Porque es la cantidad de protones,
van a tener el, carbono 12 justamente, un número másico de 12, el carbono 13, un número másico de 13, cuando suman protones más neutrones, acá tienen 6 más 6 en el primero, en el segundo 6 más 7, y en este van a tener 6 más 8, por lo tanto va a tener un A igual a 14, un número másico, cumpliendo con la definición de lo que es un isótopo, que tienen que tener todos igual Z y tienen que tener distinto número másico. En este gráfico lo que tienen es lo mismo que les expliqué anteriormente, un gráfico donde se ve mejor, es más explícito lo que les explicaba de los isótopos anteriormente. Siguiendo con lo que tienen que ver con estos conceptos que estuvimos viendo del número másico, el peso atómico y el peso atómico de un elemento, ¿sí? Acá tenemos el hidrógeno y sus 3 isótopos. El boro tiene 2 isótopos, el carbono tiene 3. Por ejemplo, acá tenemos el oxígeno con 3. La cantidad de isótopos varía en la naturaleza. Otra cosa que tienen los isótopos es lo que se conoce como abundancia relativa, que está acá. ¿Qué es la abundancia relativa? Bueno, de todos los isótopos que tiene un elemento, hay uno que está representado en mayor proporción. Fíjense que, por ejemplo, en el hidrógeno el que está en mayor proporción es este isótopo, el de número másico 1. En el caso del boro, el que está representado en mayor proporción es este. Si vamos al carbono, fíjense que el carbono 12 es el que está representado en mayor proporción. Por eso también se utilizó para definir la UMA el átomo de carbono 12. Bueno, y fíjense que cuando uno calcula el peso atómico, o sea, lo que pesa un átomo, ustedes van a tener acá valores que dan con coma, lo cual no lo deben estar pensando en este momento, pero es algo extraño, porque si yo estoy sumando protones más neutrones y los protones y los neutrones son números discretos, yo no puedo tener medio protón, no puedo tener medio neutrón, o sea, o tengo un protón, o tengo un neutrón, o no lo tengo, pero no puedo tener fracciones, ¿sí? Porque son números cuánticos. Entonces, quedé con coma, ¿a qué se debe? A que se saca el promedio, ¿sí? O sea, para calcular el peso, o sea, la masa promedio, la masa atómica, este, lo que se hace es lo que se conoce como promedio ponderado, ¿sí? Se toma el valor de lo que pesa, o sea, de la masa que tiene cada uno de los isótopos del elemento, pero también se lo multiplica por el porcentaje en el que está representado, que esto es la abundancia relativa. Entonces, o sea, lo que va a pasar es que tiene más peso el isótopo que está presente en mayor proporción. Por eso termina teniendo un valor con coma. Fíjense que este pesa 1 aproximadamente, este 2 y este 3, pero cuando yo lo sumo y hago el promedio me queda cercano a 1. ¿Por qué me queda cercano a 1? Porque el que está prácticamente en mayor proporción es este isótopo. Si quieren, tomamos el caso del oxígeno. En el oxígeno yo tengo uno de los isótopos que pesa 16, ¿sí? Tiene una masa de 16. Este tiene una masa de 17 y este tiene una masa de 18, redondeando, ¿no? Ahora, cuando yo me fijo qué masa me informan es de 16. Bueno, ¿por qué? Porque esta especie, la de 16, o sea, 15,99, es la que está presente en un 99%. O sea que de todos los isótopos que hay en una muestra en la naturaleza, el 99,75 es el isótopo de oxígeno 16. ¿Sí? O sea, es el isótopo más abundante, en definitiva es el más representativo de ese elemento. Pero bueno, se consideran todos, se saca el promedio. Cuando nosotros más adelante trabajemos con la parte de números, este 15,999, ¿sí? Lo vamos a redondear y lo vamos a usar como 16. ¿Sí? De a poco vamos terminando los temas. Es una introducción, es una unidad, digamos, bastante extensa desde la parte
teórica. Otra cosa que tenemos que ver es lo que se conoce como diagramas de puntos de Lewis, ¿sí? O sea, nosotros habíamos dicho que, que teníamos lo que era los electrones de valencia, ¿sí? Los electrones de valencia eran los que se ubicaban en el último nivel energético de un determinado átomo o elemento, ¿sí? Teníamos el núcleo con los protones y los neutrones, después teníamos distintos niveles de energía y en el último nivel de energía, que va a depender, o sea, puede que tenga un solo nivel y ese sea el último, o que tenga 5 niveles y el quinto sea, va a ser el último, ¿sí? Eso depende después en qué fila y grupo se encuentre. Pero bueno, el último nivel, los electrones que están en el último nivel son los que se conocen como electrones de valencia. Como habíamos dicho, estos electrones nosotros vamos a tener 1 u 8, que vamos a hablar por qué más adelante el número de 8 en el último nivel es importante, pero podemos tener esa cantidad entre 1 y 8. ¿Qué es lo que hace o lo que representan los diagramas de punto de Lewis? Son los electrones de valencia que tiene un determinado átomo o elemento. Acuérdense, por ejemplo, el hidrógeno, acá lo representan con un solo electrón de valencia, ¿sí? Eso lo pueden representar con un puntito, un asterisco, un cuadradito, un círculo, lo que quieran, algún símbolo pequeño. Entonces, el hidrógeno nosotros lo teníamos en el grupo 1, fila 1. O sea que quiere decir que el hidrógeno tiene un solo nivel y en ese nivel va a tener un electrón de valencia. Por lo tanto, cuando yo dibujo la estructura de Lewis, hago esto, ¿sí? Un solo electrón de valencia. Si quieren, el que le sigue es el helio. El helio va a estar en el grupo 18 y en la fila 1. Por lo tanto, vamos a tener el núcleo, por estar en la fila 1, va a tener un solo nivel de energía y como está en el grupo 18, este es una excepción, pero completa su nivel con 2 electrones, ¿sí? Entonces, acá ven cómo le ponemos 2 puntitos representando que tiene 2 electrones. Toda esta fila que ven acá, salvo el helio, van a completar su último nivel con 8 electrones, salvo el helio que lo completa con 2 electrones porque el primer nivel energético se completa con 2, todos los que siguen se completan con 8. Entonces, estos son los que se conocen como gases nobles, ¿sí? Gases nobles, gases inertes, y justamente las características que tienen y sus particularidades residen en que todos tienen este último nivel energético completo con 8 electrones, ¿sí? Salvo el helio, que bueno, es un caso particular, pero también tiene completo su último nivel con 2 electrones, pero está completo. Fíjense que todos los que pertenecen al grupo 1, ¿sí? El grupo 1, todos tienen un electrón en el último nivel energético. Lo que va a cambiar es que si bien todos pertenecen al grupo 1, lo que va a diferir, después vayan a la tabla y chequenlo, es la fila que ocupan, ¿sí? Va a ser de la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, ¿sí? O sea, esos son los niveles de energía. Todos en el último nivel van a tener un electrón. Lo que van a tener es ese último electrón en niveles distintos. Lo mismo después analicen para esto y para esto, y ahí van a poder ver por qué la tabla se organiza de esa manera y qué propiedades son las que corresponden a cada grupo y periodo. Bueno, y para cerrar por acá esta primera unidad, así como hablamos de la materia, también siempre vamos a tener que hablar de la energía, ¿sí? O sea, estos conceptos con los que iniciamos la parte de física, ahora los trasladamos y los vamos a utilizar para analizarlos también desde el punto de vista químico. Entonces, lo que tienen que tener en claro o saber desde el punto de vista energético en lo que es la formación del átomo y de las moléculas
es que la interacción entre los distintos átomos va a estar determinada por la búsqueda de estados energéticos más estables, ¿sí? O sea, lo que quiere decir esto es que ¿por qué se une un átomo con otro? ¿Sí? O sea, no tienen voluntad. Se van a unir en búsqueda de un estado energético más favorable. ¿Qué es un estado energético más favorable? Bueno, un estado de energía menor. Esto quiere decir que estando sueltos, estando solos, eso les es costoso energéticamente. Entonces, ¿qué hacen? Se unen de manera tal de obtener un estado energético más favorable. Eso es lo que impulsa las uniones químicas y la unión entre los átomos. Dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Se van a unir en la molécula de hidrógeno y lo que ustedes pueden ver, esto es en base a la distancia y esta es la barra de energía. O sea, cuando la distancia es muy grande, ¿sí? Tienen un determinado nivel energético que es el nivel energético individual, ¿sí? O sea, si ellos están muy separados, ninguno se entera del otro y están con esa energía. Ahora, a medida que estos se van acercando, llegan a un punto, ¿sí? Que es este, que es el de menor energía, donde la distancia entre ellos les permite formar la molécula. Esto va a depender de un montón de interacciones, algunas ya vimos de la electroestática, entre el núcleo con los protones, los electrones dentro del mismo átomo, entre los átomos, bueno, toda la resultante de fuerzas y energía que se da entre dos átomos hace que haya una distancia entre ellos donde la energía es mínima y es más favorable que la energía cuando se separan y es más favorable ese estado energético que cuando uno los quiere unir más, ¿sí? Hay una distancia óptima donde la energía es la más baja entre estar separados o estar mucho más juntos. Bueno, cuando encuentran ese estado energético es la razón por la cual se forma un determinado compuesto. Nuevamente, lo que vemos acá, el concepto de materia y energía, lo estamos utilizando desde los dos enfoques, tanto del de la física como desde el de la química. Con esto terminamos la unidad 5, que es la unidad inicial de química. Es un poco extensa, pero para que queden claros los conceptos, después los ejercicios suelen ser un poco más sencillos de realizar y con la práctica numérica termina de quedar claro mucho de estos conceptos que estuvimos viendo acá. Así que nos vemos en la próxima unidad.